Buen día. Vamos a inclinar nuestros rostros para poner ese tiempo delante del Señor para que Él bendiga la exposición de su palabra. Señor, venimos delante de ti una vez más, Señor, para sentarnos bajo la autoridad de tu palabra, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu la use para edificación de tu iglesia y para salvación de todos aquellos que están hoy aquí y aún no se han rendido a ti. Te pido, Señor, que me des claridad, fidelidad y que tú uses tu palabra, Señor, para bendecir a tu pueblo, para salvar, Señor. Sabemos que tú eres poderoso para hacerlo y por eso venimos aquí, Señor, confiados en tu poder, obedeciendo tu voluntad y pidiéndote que tú hagas maravillas hoy y que podamos salir de aquí exaltando tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años le sucedió una cosa curiosa a mi sobrina en el instituto. Ella tenía que hacer un trabajo de recerca. Esto es lo que estáis estudiando, sabéis de qué va. Y ella escogió hacer un trabajo sobre la persona de Jesús. Entonces, tema normal y corriente. Entonces ella empezó a preparar su trabajo, supervisada por el tutor, y bueno, haces tu estudio, la teva recerca, y luego presentas ese trabajo supervisado y lo tienes que defender delante del tribunal de profesores y los compañeros de clase, y eso hizo ella. Como todos los demás compañeros, uno detrás de otro, iban saliendo, exponiendo su tema, respondiendo a las preguntas que se podían levantar, y ya con eso pues los profesores ponían la nota. Pero lo que nos contó cuando regresó ese mediodía de clases es que hubo un ambiente muy hostil durante toda la presentación por parte de los profesores y de uno en concreto. Lo veía ella y al terminar la exposición, la defensa y todo, incluso sus compañeros se quedaron alucinados diciéndole: no entendemos qué ha pasado contigo, porque a ninguno nos han tratado como te han tratado a ti, en el tipo de preguntas y sobre todo en el tono y la actitud hostil que han tenido contra ti. Al terminar la exposición, uno de los profesores, el más hostil, le preguntó ya en un tono claramente de enojo, algo así como: ¿así que me estás diciendo que solo en Jesús hay salvación y que si no creo en Él estoy condenado? Y ella dijo: sí. Ella regresó a casa desanimada, claro, era una joven estudiante de instituto, y se había sentido muy atacada. Y vio que fue solamente con ella, y hablando con ella, le hice ver que entendiera que estuviera satisfecha del trabajo que había hecho, que podía estar contenta, en primer lugar, porque el profesor pilló el punto. O sea, si crees en Jesús, eres salvo, si no, estás condenado. Es decir, todo tu trabajo, toda tu investigación ha llevado a la conclusión que el profesor se ha quedado, que Jesús dijo que solo en Él hay salvación. En primer lugar, perfecto. Y en segundo lugar, tu exposición ha sido clara y fiel porque ha producido la respuesta que produce el Evangelio ante todos aquellos que no han sido transformados por Dios. Y es rechazo, oposición, hostilidad. Es decir, tu trabajo ha sido excelente en el hecho de que ha producido la respuesta que demanda las demandas del Evangelio de Jesús, que es el rechazo por parte de los hombres. ¿Qué quiero decir con todo esto y qué es lo que quería hacerle entender a mi sobrina? Que el nombre de Jesús, su persona, sus demandas producen rechazo y hostilidad por parte del hombre natural. El hombre no quiere saber nada de Dios, no quiere escuchar nada de Jesús y de sus demandas. Y esa respuesta es la que vamos a estar considerando hoy, continuando en esta serie de sermones en el libro de los Hechos. Así que, si os acordáis, podéis ir viendo en Hechos capítulo 4, si os acordáis, empezábamos hace un par de semanas el relato del Hechos capítulo 3. Pedro y Juan, si os acordáis, se dirigían al templo a la hora de la oración. Se encontraron en una de las puertas a un hombre cojo pidiendo limosna. Pedro y Juan se detuvieron y Pedro lo miró y le hizo que se fijara en él fijamente y le dijo, pronunciando estas palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces lo tomaron de la mano, el hombre se puso de pie, sus tobillos se afirmaron, sus pies se afirmaron, y no solamente caminó aquel que había sido cojo toda la vida, sino que también saltó
para asombro de todos aquellos que estaban aquel día en aquella puerta, lo conocían, lo habían visto mendigar, sabían que había sido incapacitado toda la vida. Fue tan impactante esa escena, fue tan maravillosa, que imaginaros cómo sería que de repente se agolpó una gran multitud, porque Pedro y Juan continuaban adelante, ellos iban a la oración, y se agolpó una gran multitud delante de otra de las puertas para ver qué es lo que había pasado. ¿Quiénes eran estos hombres? Se reunieron alrededor de ellos con ojos puestos en estos dos hombres, asombrados, maravillados, porque el milagro era evidente, no había lugar a duda. Y si os acordáis, hace un par de semanas veíamos cómo Pedro a aquellos que estaban fijando la mirada en ellos les dijo, no, mirad a otro lugar. ¿Sabéis por qué el cojo salta? ¿Sabéis quién ha sanado a este hombre? ¿Sabéis quién ha hecho esta obra de salvación tan maravillosa? Jesús, aquel a quien vosotros crucificasteis, aquel a quien vosotros matasteis. Es por medio de la fe en aquel que vosotros matasteis, pero que Dios resucitó y exaltó, es en su nombre que el cojo ahora anda. ¿Y sabes quién es el Jesús que vosotros crucificasteis? El Mesías prometido por Dios a los padres, la simiente de Abraham, el profeta mayor que Moisés. Pedro toma el milagro y le dice, es Jesús de Nazaret, por medio de la fe en él, que este hombre salta y muestra su culpabilidad. Habéis matado al Mesías de Dios. Vuestra culpabilidad es grande, pero como lo habéis hecho en ignorancia, Dios ha provisto una vía. Hay arrepentimiento. Venid a Él en arrepentimiento para poder encontrar perdón y salvación. Y ese es el llamado con el que dejábamos la semana pasada, ese llamado al arrepentimiento de todos aquellos que llegan al convencimiento de que son pecadores, por causa de mi pecado estoy condenado. Y Pedro dice, pero hay una vía, hay un camino que Dios ha provisto por medio de Jesús, hay salvación. Claro, Pedro ha predicado de Cristo, ha predicado el Evangelio. ¿Qué respuesta produce? Asombro, maravilla, como vimos en algunos, pero vamos a continuar el relato en Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Menudo problema el concilio. ¿Qué hacemos con esto? O sea, está allí, está delante, es evidente lo que ha pasado. Y como decía, el milagro, este milagro de Pedro, como hemos leído en ese texto, en Hechos 4, produce fruto de salvación. Se nos dice cómo por la gracia de Dios 5.000 hombres llegaron a formar parte de esa comunidad. Súmale mujeres, súmale a los hijos que creyeron y fueron salvos. O sea, hubo una respuesta, esa obra de Espíritu trayendo salvación y haciendo crecer su iglesia. Pero, y este es el punto que Lucas enfatiza en este texto, la predicación del nombre de Jesús, el anuncio, la proclamación de que solo en Jesús hay salvación, despiertan la hostilidad de los hombres. En este momento en concreto, de la élite religiosa de la nación. Y a partir de ahora, de aquí en adelante, va a haber hostilidad hacia la iglesia, va a haber persecución contra los cristianos. Aquella iglesia que gozaba del favor del pueblo de Dios, ahora va a recibir la persecución y la hostilidad de aquellos que niegan a Cristo. Y hoy vamos a estar considerando precisamente esta respuesta que encontramos aquí en Hechos capítulo 4 y vamos a considerar tres cosas. En primer lugar vamos a ver, como es evidente, esa oposición al nombre de Jesús. En segundo lugar vamos a ver esa proclamación de la exclusividad del nombre de Jesús para salvación. Y vamos a ver en tercer lugar la respuesta de aquellos que están en obediencia al nombre de Jesús. Y lo que quiero esta mañana es animaros a ser valientes, a perseverar en la proclamación del nombre de Jesús como aquel, el único en el que hay salvación a todo el mundo. A ser valientes, a perseverar, a pedir el poder del Espíritu, porque lo hacemos en un contexto de hostilidad y de oposición. Pero debemos confiar en el poder de Dios para salvar, como es evidente. Así que vamos a ver cómo, de qué manera este testimonio nos ha de llevar a pedir esta valentía y este denuedo de Pedro para ser nosotros de esta manera fieles anunciadores y embajadores del nombre de Cristo. Vamos a considerar en primer lugar, como decía, esa oposición y vamos a ver también cuál es la causa de esa oposición al nombre de Jesús. Vemos en el versículo 2 como había un grupo de personas molestos, resentidos, enfadados de lo que estaba sucediendo y aún peor, de que se anunciara de Jesús y que se hablara de su resurrección. ¿Qué había pasado allí? En ese momento en que se juntó todo el mundo delante de Pedro y Juan y Pedro empezó a predicar el Evangelio, algunos de los sacerdotes que servían en el templo estarían escucharon lo que este hombre estaba anunciando, vieron lo que esto estaba produciendo en las personas que había alrededor y salieron corriendo a buscar ¿a quién? Al jefe de la guardia del templo, el capitán de esa fuerza de vigilancia del templo, aquel que debía guardar y proteger ese lugar, el templo y sus alrededores. Pero también salieron corriendo a decirle a los saduceos, esos sacerdotes que forman parte de ese grupo religioso, esa élite, podríamos decir, dentro del sacerdocio del templo. Los saduceos, muchos lo conocéis, eran ese grupo religioso que formaba parte de la clase alta, aristócratas, podríamos decir, quienes tenían una buena posición, además gozaban del favor y estaban en una buena posición con los romanos. Eran un grupo, por lo tanto, al que no le interesaba que hubiera ninguna revuelta, ningún movimiento, nada extraño que pudiera mover a los romanos a actuar y pudieran ser afectados sus privilegios. Y eran especialmente este grupo, los saduceos, en contrario a los fariseos, que era otro de estos grupos religiosos, los saduceos tenían un problema en concreto con algo que había dicho Pedro, y tenía que ver con la resurrección. Los saduceos, entre otros problemas que tenían, no creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, que Pedro anunciara el nombre de Jesús y la resurrección era algo que no era tolerable. Y todos estos sacerdotes, jefe de la guardia del templo, los saduceos, todos aquellos que eran la élite de ese lugar, cayeron
sobre estos hombres y se los llevaron. Los tomaron por la fuerza para ser juzgados ante el Sanedrín, la Corte Suprema de los judíos. El Sanedrín, el tribunal, estaba compuesto por el sumo sacerdote como presidente, luego sacerdotes, principalmente saduceos, ancianos, fariseos, escribas, hasta hacer un total de 71 miembros. O sea, cayeron sobre ellos, se los llevaron a la fuerza, los sacaron de allí en medio para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo para llevarlos ante el tribunal. Por lo que parece ser, era tarde, con lo cual el templo ya había terminado, en el templo se habían terminado los sacrificios de la tarde, el Sanedrín ya no se reunía, por lo tanto los citaron a la mañana siguiente. ¿Qué hacemos con ellos? Los metemos en la cárcel para que mañana los llamemos al tribunal. Y es curioso cómo Lucas escribe y relata el hecho. No sé si os habéis dado cuenta cómo Lucas relata este hecho, hablando de cómo fueron ellos, se les echó mano, fueron metidos en la cárcel, pero os fijáis cómo Lucas relata el evento. Pedro y Juan son apresados, son encerrados, son apresados, pero, versículo 4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como de 5.000. Lucas es intencional. Los apóstoles son apresados, pero la palabra no puede ser hecha presa. Pueden apresar a los hombres, pueden encerrarlos, pueden callarlos, pero no pueden hacer nada con el Espíritu de Dios que sigue obrando por medio de la palabra que ha sido predicada, que es aplicada a los corazones y está produciendo salvación. El hombre puede hacer lo que quiera con el hombre, pero el reino de Dios sigue avanzando. Y el hombre hoy sigue peleando contra Dios. Siguen 2000 años después intentando silenciar a Jesús. Hay persecución alrededor del mundo. Hay hermanos que sufren maltrato, persecución, tortura, son expulsados de sus hogares, son muertos, pero la palabra de Dios sigue creciendo. La iglesia sigue creciendo. Dios sigue salvando, el Espíritu sigue trayendo vida. Lo hemos visto con nuestros hermanos del Ministerio de Puertas Abiertas, cómo hermanos están siendo perseguidos, encerrados, torturados, expulsados, pero el Evangelio sigue corriendo. La lucha del hombre contra Dios es en vano, porque pueden hacer con nosotros lo que quieran, pero no podrán detener el avance del reino de Dios. Ellos metieron a Pedro y a Juan en la prisión, pero la palabra produjo fruto abundante. 5.000 hombres formaban parte de esa comunidad, más mujeres, más hijos que habían creído. Y eso es el relato que vemos, es lo que vemos a lo largo del libro de los Hechos. Persecución lleva a la expansión del reino, a que el Evangelio corra por otros lugares del mundo. ¿Cómo va a salir la palabra de Jerusalén por medio de la persecución? Cuando la iglesia es perseguida, la palabra sigue corriendo por todo el mundo. Así que la persecución al Evangelio, como vemos en los Hechos y como vemos en el mundo en el que vivimos, produce la expansión de la palabra. Así que volvemos al relato y vemos cómo en el día siguiente se reunió el Sanedrín. Allí estaban Anás, el sumo sacerdote anterior, y el actual Caifás, que era su yerno, todo quedaba en casa. Unas semanas atrás, ese concilio, ese mismo Sanedrín, se había reunido en la casa de Anás. ¿Os acordáis para qué? Para llevar a cabo el juicio contra Jesús. Así que imaginaos, tuvieron como un déjà vu. Hace 4 días estábamos aquí intentando deshacernos de Jesús y lo clavamos en la cruz y lo matamos y fue sepultado. Y ahora volvemos a estar aquí hablando del nombre de Jesús, que sigue haciendo de las suyas en medio nuestro. ¿Qué ha pasado? Imaginaros la escena de estos hombres que pensaban que se habían sacado de encima el problema de Jesús y tienen a unos ahí anunciando que este mismo Jesús resucitó y sigue activo hoy salvando a hombres y mujeres. Así que tenemos a estos dos hombres, a Pedro y a Juan, delante del Sanedrín. Ellos sentados, los dos en medio, para ser juzgados. Pero imaginaros la escena, porque el cojo estaba allí. O sea, la prueba, por lo que estaban siendo juzgados, estaba allí de pie.
el cojo que ahora salta como prueba del delito. Por eso van a juzgarlos. Por esa buena acción que tenéis aquí delante es que estamos siendo juzgados, dirá Pedro después. Y allí delante del Sanedrín les es lanzada esta pregunta por parte del tribunal. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fijaros el corazón del hombre, ¿eh? El hecho de que un hombre incapacitado toda la vida, que no podía acceder al templo a presentar sus ofrendas, solamente se quedaba en la puerta para recibir, o sea, aquel que no podía entrar a la adoración porque lo dejaban en la puerta, solamente para recibir, aquel que no podía trabajar, aquel que dependía de los demás, aquel que llevaba una vida miserable, ahora camina, anda y puede vivir y puede alabar a Dios, es esto. ¿Con qué potestad habéis hecho esto? ¿Os dais cuenta del corazón de estos hombres que hablan de ese gran milagro y ese gran bien de esa manera? ¿Con qué potestad, con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y esta pregunta os puede sonar. Se la hicieron a Jesús también, ¿os acordáis? Aquella última semana de Jesús, cuando los fariseos quisieron atrapar a Jesús, cuando él entró al templo a enseñar, se le acercaron, leemos en Lucas 20, los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le preguntaron, dinos, esto a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Esa es una de las preguntas con las que quisieron atrapar o pillar a Jesús aquel día. ¿Os acordáis cómo respondió Jesús? Apuntando a Juan. El bautismo de Juan, y los fariseos se dieron cuenta de que no podían decir nada y se callaron. Y como ellos callaron, Jesús les dijo, yo tampoco respondo. Ahí les devolvió una. Pero si sigues leyendo Lucas capítulo 20, luego ves más tarde cómo llegan los saduceos y os acordáis qué historia le presentan. Aquella mujer que había tenido varios esposos. Claro, cuando haya la resurrección que tú dices, ¿de quién va a ser esposa este hombre? Y Jesús, que es más listo que ellos, va y les cita Éxodo y les dice que Dios es un Dios de vivos y les calla la boca. Jesús habla de tal manera que les cierra la boca a todos. Eso lo recuerdo solo para que tengáis en cuenta cuál era el sentir de los fariseos y los saduceos hacia aquellos que se identificaban con el nombre de Jesús. Se dieron cuenta de que ese hombre hablaba con una autoridad que nunca nadie antes había hablado así. Se habían dado cuenta, el pueblo se había dado cuenta de que ese hombre hablaba de una manera que ni los escribas ni los fariseos, nadie hablaba como hablaba este hombre. Los había humillado ante el pueblo y no solamente esto, sino que este mismo Jesús ahora estaba salvando a hombres y mujeres y los estaba quitando de su autoridad. Así que los traen a estos que se han identificado con el nombre de Jesús para preguntarles, ¿con qué autoridad estáis haciendo lo que hacéis? ¿Con qué autoridad, en el nombre de quién hacéis este milagro? Es decir, ¿quién os ha dado permiso? El punto en conflicto tiene que ver con la autoridad suprema. Fijaros que no hay un debate sobre la resurrección. No iban a debatir la resurrección porque allí había saduceos que no la creían, pero había fariseos que sí. Por lo tanto, ese tema era secundario, no se iba a tratar aquí. Aquí lo que se iba a tratar es quién tiene la autoridad suprema, nosotros, el Sanedrín, o ese Jesús del que estáis hablando. El problema de fondo aquí, lo que se hace evidente, es que se trata de una cuestión de autoridad suprema. Ellos serán el Sanedrín, el tribunal, los líderes religiosos de la nación, la autoridad espiritual y judicial de la nación. Cualquier asunto debía pasar por ellos. Cualquiera que quisiera hacer cualquier cosa debía ser licenciado por ellos, enviados, autorizado por ellos. Ellos pretendían tener la máxima autoridad y ahora estaban siendo espectadores de cómo unos hombres que ellos no habían preparado, que ellos no habían capacitado y no habían enviado, no habían permitido, estaban haciendo milagros evidentes en el nombre de Jesús. Ellos, el Sanedrín, creían tener la máxima autoridad, pero como observa un comentarista, ni su autoridad ni su poder eran comparables con los que ejercían aquellos incultos laicos. Quedó evidente delante de ellos. Y Pedro se lo recuerda.
¿Quién es aquí el que tiene toda autoridad? ¿Quién es el que está haciendo este milagro? ¿Quién es el que tiene el poder? Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro no se corta. Es en el nombre de aquel que vosotros matasteis y crucificasteis, el que Dios resucitó de entre los muertos. Jesús de Nazaret. Jesús es el Mesías aprobado por Dios. Él es el Señor. Dios mismo lo ha confirmado por su resurrección al levantarlo de entre los muertos. Por él resucitado, ahora el cojo anda. Él, el resucitado, el que se ha levantado de entre los muertos, es el que tiene toda potestad. Él es el que tiene toda autoridad. El que se ha levantado victorioso sobre la muerte es el que tiene toda potestad. Y nosotros somos testigos de ello, dice Pedro. Jesús es el Señor. Y es en su nombre que hacemos lo que hacemos. Y es este problema, la pretendida autoridad suprema de Jesús, lo que es un problema grave para el Sanedrín. Hay un conflicto. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién manda aquí? Pedro dice, es el Señor. Y os lo ha demostrado, porque Dios lo levantó de entre los muertos. Y veis la evidencia de esto en que Él sigue sanando y haciendo milagros hoy. Pero el problema del hombre es que está ciego y no quiere ver. A pesar de toda la evidencia, no van a rendirse a Él. No quieren rendirse a Él. Ese es el problema con Jesús. Jesús se presenta como el Señor. Jesús no es alguien a quien yo pueda domesticar. Jesús no es alguien a quien yo pueda usar como a mí mejor me conviene, a quien puedo someter. Él es el Señor. El trono le pertenece. El lugar de suprema autoridad es suyo. Por lo tanto, todas las demás autoridades, todas las personas en el mundo le deben obediencia y someterse al Señor y reconocer su señorío. Pero el hombre no quiere. Rechaza el señorío de Cristo. Mira, tú puedes predicar de Jesús de manera que sea aceptable, que la gente lo pueda tolerar, lo pueda recibir, lo pueda hacer su mejor amigo, ponga un pin suyo, se ponga una camiseta con una cruz y lo que quiera. Si lo presentas como un buen maestro de moral, como alguien con buenas enseñanzas que te pueda ayudar a ser una buena persona, a tener una buena familia, a vivir bien en este mundo. No tienen problemas cuando se presenta a Jesús como un buen modelo, como aquel que me ayuda a pasar los exámenes, como aquel que me ayuda a encontrar trabajo, como aquel que me ayuda a guardar mi trabajo, como aquel que me va a hacer feliz, como aquel que me va a sacar de problemas. Así es aceptable. Pero el hombre rechaza a Jesús como el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor de mi vida. La autoridad de Dios es rechazada de plano por los hombres, de serie, es por causa del pecado. En el mismo Edén, el pecado de Adán y Eva, fue este. Ellos iban ahora a ser la suprema autoridad. Ellos iban a decir ahora qué es bueno y qué es malo. Dios había hablado. Es bueno esto, es malo aquello. Entonces Adán y Eva dicen, no, ahora nosotros nos ponemos por encima y nosotros hacemos la ley. Porque nosotros somos ahora quien decidimos. Ocuparon el lugar, quisieron ocupar el lugar de máxima autoridad. Ese es el corazón del hombre por causa del pecado. Yo soy el Señor de mi vida. No sé cuántos conocéis el famoso himno, ese poema, titulado Invictus, de William Ernest Henley. Empieza diciendo, desde la noche que me cubre, negra como un pozo de lado a lado, agradezco a cualquier Dios que pueda existir por mi alma incontestable. Y termina diciendo, y seguramente estas palabras os sonarán, yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Qué claro reflejo de la realidad humana, de la absoluta autonomía del ser humano, de ese alma inconquistable. El hombre es dueño de su destino sin tener que rendir cuentas delante de nadie, ni someterse a ninguna autoridad superior. Este poema, esas dos líneas describen el corazón del hombre hoy. Un rechazo al gobierno de Dios y el sentarse uno mismo en el trono de su corazón.
Esa es la realidad. Ese es el rechazo. Rechazas someterte a Jesús porque no quieres reconocer que Él es el Señor. No estás dispuesto a arrodillarte. No estás dispuesto a someterte. Y no quieres porque no quieres. Y es curioso la dureza del corazón humano, porque ves al Sanedrín con la prueba allí, está delante de ellos, de pie, y aún así no quieren creer. Hace poco escuchaba a un conocido podcaster español que citaba una pregunta que en un debate, creo que fue en Oxford, le planteó un cristiano a un ateo. Le preguntó en medio de ese debate, ¿qué prueba necesitarías que se te diera para que pudieras reconocer que hay un Dios? Dice, pide lo que quieras, la prueba que quieras. Algo que pueda presentarte para que al menos te plantees la posible existencia de Dios. Y este ateo le dijo, ninguna prueba me va a hacer cambiar de opinión. Ese es el ateísmo extremo, pero eso define el corazón del ser humano, que es hasta irracional. Esta es la dureza del corazón humano, que está ciego a la evidencia. Aunque tengas la evidencia delante, aunque se presente lo que tú puedas llegar a imaginar, no vas a creer, porque no es un problema de evidencia, lo hemos dicho muchas veces, es un problema de corazón. Y hasta que Dios no cambia tu corazón, lo transforma y te da ojos para ver, no verás ni reconocerás absolutamente nada. Tú puedes decir a este hombre que es muy exagerado, pues esa es la realidad en tu corazón si tú hoy permaneces rechazando a Cristo. Porque Él habla claramente a través de la creación. La creación habla, grita de que hay un Dios creador. Ves la evidencia a tu alrededor, pero no quieres creer. Esa es la dureza del corazón del hombre. Ni toda la evidencia del mundo podría cambiar sus corazones. Por eso es necesaria la obra del Espíritu Santo. Y por eso predicamos aquí de Cristo y te llamamos a buscarle a Él y a pedirle que cambie tu corazón para que puedas verle y reconocerle como el Señor. Porque quizás hoy tú rechazas la evidencia, tú rechazas a Cristo, dices, yo soy el capitán de mi alma y tú a mí no me vas a doblegar. Pero llegará el día en que serás doblegado, serás arrodillado delante de Él y lo reconocerás como el Señor, temblando de miedo porque sabes que viene el Señor a castigarte eternamente, a enviarte a un lugar de tormento eterno. O sea, o te rindes hoy y lo reconoces como Señor y Salvador, o te arrodillas entonces reconociéndolo como Señor, siendo consciente de la condenación eterna. Y es realmente terrible. O sea, sí o sí te vas a arrodillar. Busca hoy que Él cambie tu corazón para que sea en gozo y en alegría, como haremos todos aquel día, reconociendo que el Señor viene, nuestro Salvador viene a buscar a su iglesia. Ahora no solamente los ateos rechazan esa autoridad, los agnósticos y todo el mundo en general rechaza la autoridad de Jesús. Los cristianos luchamos todavía con eso. Sabemos lo que le agrada al Señor en la palabra. Sabemos cómo Él quiere que vivamos. Sabemos lo que Él piensa acerca del pecado. Sabemos cuál es el llamado que Él ha dado a nuestras palabras para hablar con santidad, a nuestros actos para ser de bondad. Sabemos lo que dice el Señor en su palabra, cómo tenemos que tomar decisiones, qué es lo que tenemos que hacer, y nos resistimos porque creemos que mi situación es diferente. Nos justificamos y no nos sometemos a lo que Dios dice en su palabra, que sabemos que es la verdad. Así que nos resistimos a su autoridad. El Señor dice algo y nos rebelamos. Luego sufrimos las consecuencias por no someternos a ella, pero reconócela. Aún hoy seguimos resistiendo a su autoridad y debemos pedir a su Espíritu que nos ayude a reconocerla, que sea Él el que está sentado en el trono y que le obedezcamos en todo. Aunque no entendamos, Él es el Señor y Él demanda obediencia. No demanda que entendamos sus razones. El Señor habla claro en su palabra, yo debo obedecerle porque Él es el Señor. Así que vemos en primer lugar que es un conflicto de autoridades. ¿Quién es la autoridad suprema? El Señor es, Jesús es el Señor. Pero Pedro sigue. Fijaros, volvamos a poner en la piel de Pedro y Juan. Pescadores hasta hace poco, personas sencillas, sin preparación, sin seminarios, sin estudios avanzados, que han sido comisionados por Jesús para ser testigos. Y estos hombres sencillos
son puestos delante de la máxima autoridad religiosa y judicial en ese momento. ¿Cómo te sentirías tú? Ahora mismo eres llevado ahí delante del Sanedrín, de los expertos en la ley, de la gente que manda. Jesús ya les había avisado que eso sucedería. Mateo 10, leemos del 17 al 20. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús ya se los dijo, os pasará, pero tranquilos, mi Espíritu hablará por vosotros. Y eso es lo que sucede, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza allí el discurso. Veis una vez más, para enfatizar este hecho, que refleja o cómo se evidencia ser lleno del Espíritu. En una predicación poderosa y valiente y fiel del Evangelio. El Espíritu, fueron llenos del Espíritu para hablar el Evangelio con la autoridad que tiene la palabra de Dios en el nombre de Jesús delante de aquellos que pretendían tener la máxima autoridad en el mundo. Fijaros la valentía, el valor, la fuerza que el Espíritu pone en aquel que antes lo había negado, cobarde, en aquel que se había escondido el sábado, atemorizado, y ahora se levanta con valentía y con este tonito de, así que nos vais a juzgar por un bien. Bueno, pues ahora os voy a explicar. ¿Ves ese tono tanto irónico? No está intimidado delante, pero ese no es Pedro, en su condición natural. Eso es el Espíritu que le ha dado esa firmeza. Ese es el Espíritu que está hablando por él. El Espíritu lo llenó para hablar la verdad del Evangelio. Y ahora este hombre, anteriormente cobarde, tiene ese temor ahora bien centrado. Él no teme a lo que los hombres le puedan hacer, él teme a Dios. Y esos son los que llevaron a Jesús a la cruz. Pero va y predica con fidelidad y con fuerza. No teme a los hombres. El poder que pretenden tener, la autoridad que pretenden tener, soy embajador de Cristo. A Él he de temer. Yo he de temer al que tiene toda la potestad sobre la vida y la muerte, no sobre a estos hombres que no pueden hacer nada que Dios no les permita. Pedro sabía que Jesús es el Señor y habla como un fiel embajador del Señor. Y vuelve a predicar delante de ellos que es por medio de la fe en aquel que ellos crucificaron y mataron y que Dios levantó de entre los muertos, que el cojo salta, y quiere que todo el mundo escuche esto, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel quién es Jesús. Y además os voy a decir, ese rechazo que vosotros tenéis del Señor Jesús ya fue profetizado. El hecho de que vosotros lo rechazarais entonces y que todavía hoy lo rechacéis está, y le dice a los que tienen delante, buscad la Biblia. Había un momento en el Salmo 118, ¿sí? Este es un salmo cantado por los peregrinos en su viaje a Jerusalén. Era un salmo conocido. Un cántico de acción de gracias del rey que había sido desechado por los hombres, pero que había sido reivindicado por Dios y colocado en un lugar de prominencia. Pedro ahora cita el Salmo 118. Jesús ya tomó ese salmo en su momento y lo aplicó a sí mismo. Por tanto os digo, dice Mateo 21, 43 al 44, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Pedro aquí toma ese salmo. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está citando ese salmo que Jesús aplicó a sí mismo, y la aplicó a sí mismo también delante de ¿quién? Delante de los sacerdotes y los fariseos. Y ellos sabían, está hablando de nosotros.
Pedro les está diciendo lo mismo. Vosotros el Sanedrín, que os consideráis los edificadores espirituales de la casa de Dios, en vuestro trabajo de edificar el templo, habéis tomado una piedra, habéis dicho, esto no sirve, fuera. Ellos tomaban esas piedras y las iban colocando donde ellos consideraban. Pero esa piedra era insignificante. Esa piedra no tenía sentido, no tenía ningún valor para ellos. Por lo tanto, fuera. Y ahora Pedro les dice, como cita el Salmo, esa piedra que vosotros habéis visto y habéis dicho, esto no vale, esto no es útil, esto no me sirve, esto no tiene ningún valor. Vamos a echarla fuera. Dice, esa piedra es la que Dios, el arquitecto del verdadero templo, ha tomado y ha colocado en el lugar de mayor importancia, la piedra angular, la piedra principal que marca y da guía al resto de la construcción. Y Pedro más adelante en su carta vuelve a hacer el mismo énfasis. Primera de Pedro 2, del 4 al 8, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La piedra que habéis rechazado, sin valor, es preciosa a los ojos de Dios. La piedra que habéis tirado allá en un margen, Dios la ha reivindicado, la ha exaltado y la ha colocado en el lugar de máxima autoridad. Al que vosotros habéis rechazado, es al que Dios ha colocado por encima de todas las cosas. La figura, la persona, el nombre de Jesús hoy sigue siendo tratado de esta manera por el mundo. Es insultado, es burlado, es menospreciado, es ridiculizado, es rechazado, es ignorado, se persigue o se burla de aquellos que se identifican con este nombre. Quizás para ti también Jesús es eso que, bueno, no vale tanto como las demás cosas que me ofrece este mundo. No vale tanto como lo que me ofrecen en otra religión o en esa filosofía o en lo que yo puedo llegar a ser. Y ves a Jesús y has escuchado a Jesús quizás desde este púlpito, quizás por un familiar, quizás por un amigo que te ha predicado, te ha presentado algo que para él es precioso y tú dices, bueno, será bonito para ti, pero para mí no me sirve. Y lo voy a echar de lado y lo voy a descartar, como si nada, como si no tuviera sentido. Y rechazamos cosas que son importantes. Mira, me acordaba esta mañana en mi trabajo de informático, y si alguno aquí hay... podemos escribir libros de las cosas que hacen los usuarios. El principal problema en un sistema informático es siempre el usuario. Me llamó uno una vez que me decía, mira, el ordenador no me arranca. No sé qué pasa, esa es la primera mentira que dicen, no sé qué ha pasado, pero no me inicia el sistema. Voy y veo, y aquí los que tenéis mi edad seguramente conocéis los tiempos del AutoExec, el config y esos ficheros básicos para el arranque, los había borrado porque estaban allí, ocupaban lugar, y no sirven para nada, no tienen valor para mí, no son fotos, no son documentos. O sea, lo puedo descartar, lo puedo borrar. Vale, pues bórralo. Esos ficheros serán los necesarios para el arranque del sistema. Quitas esos ficheros y el sistema no arranca. Aquello que tú has descartado como sin valor, sin eso, el sistema no funciona. Bueno, pues Cristo que estás rechazando porque para ti no tiene valor, sin Él no hay vida, no hay esperanza. Tú puedes considerar que no vale para nada, pero Dios ha determinado que solo en su nombre hay salvación. Por lo tanto, estás descartando aquello, la única manera que Dios ha provisto a los hombres para tener salvación, para encontrar esa paz, para tener esa esperanza que el corazón anhela, esa vida perfecta que perdimos en el Edén. Aquello que estás buscando, Dios lo ha provisto por medio del Señor Jesús, el único nombre dado en que podemos ser salvos. Y tú tomas eso y dices,
eso no lo quiero. Entonces sufre las consecuencias de rechazar aquello que Dios ha dispuesto. Dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa la piedra que tú busques en este mundo, no importa la religión, la filosofía, el pensamiento, lo que quieras, no sirve. Solo hay un nombre y es el nombre de Jesús. Y es exclusivo, y esa es la predicación de Pedro. Solo en Cristo hay salvación. En una frase, Pedro se carga todo el relativismo, todo el pluralismo que hoy en día todavía hay en este mundo. No importa el camino que tú escojas si eres sincero, solo hay salvación en Cristo. En ningún otro lugar, en ningún otro nombre, en ninguna otra persona, en ningún otro sistema religioso o filosófico, solo en el nombre de Jesús, aquel que vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Es así. Y el mensaje del cristianismo es exclusivo. Como aquel profesor en la clase de mi sobrina. Así que, ¿solo en Cristo? Sí, solo en Cristo. Ah, pero es que eres muy arrogante. Tienes que abrir tu mente, le dijo el profesor. Tienes que examinar más. Tienes que ver que hay otras opciones. Y eso es lo que critican a los cristianos. Somos arrogantes porque predicamos la exclusividad de Cristo. Solo en Cristo. No hay otro lugar. No hay otro camino. Sí, estamos diciendo que todas las demás religiones son falsas. Sí, estamos diciendo que en ningún sistema religioso ni filosófico hay salvación. Sí, y lo podemos decir. La Biblia dice así. Y el Señor ha resucitado. Y Él es el Señor. Y su palabra es verdad. Entonces no es arrogancia, es la verdad. Vivimos en una sociedad en que esto chirría. Una sociedad posmoderna caracterizada por el relativismo, que se rechaza de manera absoluta cualquier absoluto. Y esa es la incoherencia de este mundo. Todo es relativo, dicen hoy en día. Es decir, absolutamente todo es relativo. Es una contradicción en sí misma, ¿no? Pero bueno, vivimos en un mundo incoherente. Un mundo en el que dice que hay tantas verdades como personas. Un mundo pluralista, un mundo inclusivista. En que religiones distintas son válidas. Pensamientos que son contrarios son válidos. Si a ti se sirve, va bien, a mí me sirve otro. Es incoherente, es ilógico. Necesariamente tiene que haber una sola verdad. Es imposible que cada una de las religiones tengan parte de la verdad. No pueden ser igual de verdad dos cosas que dicen lo contrario la una de la otra. Solo hay una verdad, y es que en Cristo solamente hay salvación. Es la única verdad. Y no es por arrogancia, es por amor al mundo que anunciamos esta exclusividad. Porque a no ser que creas en Jesús, que confíes en su obra de salvación, a menos que descanses en sus méritos y te rindas a Él y reconozcas como Señor y Salvador, no podrás tener salvación. Esa es la verdad. Y no amamos al mundo cuando no decimos la verdad con firmeza, por miedo a ser tachados de exclusivistas, de radicales, de cerrados. Solo en Cristo hay salvación, en ningún otro lugar. Y debemos tomar en serio nuestro llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo a nuestros vecinos, a nuestra familia, a toda Manresa, a toda Cataluña, a todo el mundo. Toma conciencia de esto. Todo aquel que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, por muy sincero que sea en su creencia, por muy buena persona que sea, está perdido, condenado por toda la eternidad. No los dejes caer en el engaño de esto que creo a mí me sirve, a mí me hace feliz, a mí me funciona, a mí me da paz. Seguro que lo has escuchado. Tú predicas de Cristo y te dicen, bueno, pero yo, esto que creo o que hago, a mí me hace sentir bien. Tengo paz, tengo tranquilidad, estoy confiado, me sirve. Pero lo que crees te puede servir hoy para engañar tu alma. Pero aquel día demostrará ser falso. Te habrás dado cuenta que has confiado en algo que aparentemente te ha ido bien en esta vida, pero que va a tener consecuencias nefastas por toda la eternidad. Es absurdo decir esto me sirve a mí hoy. Y presentarte delante de Dios y decirle, mira, esto es lo que he hecho yo. Y el Señor dirá, ¿qué?
Solo en Cristo hay salvación, solo en su nombre. Solo aquellos que tenemos a Cristo como abogado, aquel día podremos estar tranquilos y confiados. Piensa en ello, como decía. Lo que crees hoy puede servirte hoy para sentirte mejor, para hacerte feliz, pero en el día final te darás cuenta de que no sirve. Aún peor, te habrás dado cuenta de que has vivido una mentira, una falsedad, que tú mismo te has creído, te has fabricado, algo vacío, algo sin sustancia, algo que en el último día demostrará ser inútil. Y entonces será demasiado tarde. Recuerda, no hay otro nombre, no hay otro lugar dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Búscale a Él. Pedro anuncia delante de esos hombres la exclusividad de Cristo. En un mundo pluralista como en el que nos encontramos hoy, en que hay millones de religiones, en que hay millones de pensamientos, y hoy corren más todavía, porque solo tienes que abrir el móvil y llenarte de mensajes filosóficos, existencialistas y de todo lo que quieras. Todo el mundo tiene una teoría, todo el mundo tiene una religión, todo el mundo tiene su sistema que funciona. En medio de un mundo pluralista predica la exclusividad del nombre de Cristo para salvación. En tercer lugar vemos la respuesta de aquellos que obedecen al nombre de Jesús. Y como decía antes, fijaros en la valentía, el denuedo de estos hombres delante de ese tribunal, confesando y proclamando con poder el nombre de Jesús. Ellos estaban allí, confiados, a pesar de estar delante de ese tribunal. Y eso nos ha de dar ánimo a ti y a mí también hoy. Si nos hemos rendido a su señorío, si Él es el Señor, la respuesta es en obediencia a Él y a confiar en que Él es el que va a darnos el poder para hablar cuando es necesario, el que va a dar la oportunidad de predicar cuando sea necesario. Vamos a descansar en Él. Y eso es bueno recordarlo a nosotros, que quizás nos consideramos poca cosa, que no somos aptos, que no tenemos preparación, que hay personas que han estudiado en seminarios que pueden estar más capacitados. Recuerda que Dios mismo es el que puede darnos esa llenura de espíritu que producirá esas palabras en nuestra boca. Esto no quita, como he dicho muchas veces, el estudio de la palabra sistemático, ¿no? Es decir, bueno, ya Dios, como a Pedro, cuando me tenga que pasar, Él ya me dará las palabras. Sí, Él lo puede hacer y es maravilloso y es un ejemplo de ese poder de Él obrando, pero eso no quita la preparación del Evangelio, a estudiar y escudriñar las Escrituras. Pero recuerda, procura esa plenitud del Espíritu. Clama por esa plenitud, de tal manera que aquellos que están a tu alrededor puedan decir, como le dijeron a estos, se nota que han estado con Jesús. Esto es fantástico. ¿Habéis visto lo que decían aquí? Reconocieron que estos habían estado con Jesús. Sí, en un sentido, habían estado con Jesús porque habían caminado con Él, lo habrían visto. Pero fíjate en la escena. Estos incultos, estos que no han ido a seminario, nos han pegado un sermón. Se nota que han estado con Jesús, que han sido enseñados por Él, que han sido discipulados por Él, que han escuchado sus palabras, que están llenos de su Espíritu. Se nota que han estado con Él. ¿Es su testimonio de la misma manera? Hay aquellos que te ven y te escuchan, tus hermanos, tu familia, incrédula quizás, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de instituto, dicen, se nota que has estado cerca del Señor. Se nota que vives en una comunión con Él cercana. Se nota que respiras el Evangelio en todo momento. Se nota que estás caminando con Él todo el día. Se nota que comes, bebes su Evangelio todo el día. Se nota en tu carácter, en tus palabras. Se nota que has estado con Jesús. ¿Es así en tu vida? ¿Qué es lo que se ve en ti? Pueden decir a tu alrededor, ¿se nota que has estado con Él? ¿Respiras el Evangelio? ¿Sale por tus poros? Es evidente no solamente que lees la Biblia, sino que ella es la máxima autoridad en tu vida. Se ve que estás tan cerca de Jesús
que aborreces el pecado con toda intensidad, porque ¿cómo voy a pecar estando en la misma presencia de Dios? ¿Es tan evidente que el Espíritu mora en tu vida, en tus palabras, tus pensamientos, en tus anhelos, en tu caminar? ¿Se nota que eres cristiano? Un cristiano no es un agente secreto del reino. Es una luz que brilla en medio de la oscuridad. Pregúntate esto. Esto nos ha de confrontar y ver. ¿Se nota mi vida que estoy en esa comunión constante con el Señor? ¿Se ve que procuro edificar mi hogar en la roca que es Cristo y se ve que como familia queremos estar y se nota que queremos estar y que estamos con Cristo? Esto nos ha de confrontar, porque aquellos que obedecen y se rinden al nombre del Señor viven en plena comunión con Él. Este es el testimonio de estos hombres, no solamente por lo que han dicho, sino también por cómo lo han dicho, la seguridad y su vida. Que sea así, que el Señor permita, nos ayude a que nuestro hablar, nuestro actuar y que todo en nuestra vida pueda reconocer la presencia de su Espíritu en nosotros, para que se queden callados. ¿Cómo vosotros tan distintos podéis amaros de esta manera? ¿Cómo vosotros tan sencillos podéis hablar con esta autoridad y con esa seguridad? ¿Cómo vosotros en medio de este mundo tan caótico estáis tan tranquilos? ¿Cómo es que pasa lo que pasa en tu vida, todavía hay paz en tu corazón? Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera. De manera que se queden sin palabras. Porque eso es lo que pasó allí. Hacen salir a Pedro y a Juan y van a deliberar. ¿Qué hacemos? Es que el cojo está allí. Es que está caminando, es que está saltando. No lo podemos negar, es evidente. Todos lo conocéis, todos lo habéis visto. Es evidente. No pueden decir nada en contra. ¿Qué hacen? Como decía, persistir en su rechazo. Vamos a decirle que se callen, los amenazamos y que dejen de hacer lo que están haciendo. Y los traen y les dicen que dejen de hablar de Jesús. No, ya no tratan con eso, porque eso está allí. Dejad de hablar de Jesús. ¿Y qué hacen los apóstoles? Y esa es la consecuencia de lo que han predicado. ¿A qué autoridad crees que me voy a someter? ¿A quién crees tú? Juzga tú. ¿A quién crees que me tengo que someter? ¿A Dios o a los hombres? Antes que a los hombres obedeceremos a Dios, sin lugar a dudas. No podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y hemos oído, así que juzga tú. Mándame lo que quieras, pero no me voy a someter en esto. Eso en un contexto, como vemos en las Escrituras, que los cristianos somos llamados a someternos a las estructuras de gobierno que Dios ha dado en nuestro mundo. ¿Sí? Hay gobiernos a los que debemos obedecer, a los que nos debemos someter en la medida en que no nos permitan o nos prohíban hacer aquello que Dios nos ha mandado. Es posible que el partido político que está gobernando no sea de tu agrado, y el que vaya a venir tampoco. Pero somos llamados a someternos al gobierno y a orar por ellos. Ahora, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres en lo que Él ha hablado en su palabra. Porque ya entramos otro día en ese detalle, ¿no? En qué podemos someter o no. Dios ha hablado claro en su palabra. No vamos a cerrar la boca. Ahora, por mucho que el mundo proclame leyes, hoy Margarita creo que compartía algo, no lo he visto todavía, sobre esas nuevas leyes que van surgiendo, el mundo puede hacer lo que dé la gana. Pueden prohibirnos lo que quieran, pero nosotros vamos a obedecer la voz de nuestro Señor. Esa es la respuesta evidente. Eso es lo que estos hombres tenían. Estamos bajo una autoridad mayor, suprema, y es a Él a quien nos debemos. Por lo tanto, os animo a perseverar en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pidamos valentía al Señor. Pidamos que su Espíritu nos llene. Que esa verdad del Evangelio se grabe bien en nuestros corazones. Somos embajadores de aquel que volvió, que se levantó de entre los muertos, del resucitado, del que gobierna y del que volverá en gloria y poder a hacer todas las cosas nuevas. Así, ¿a quién vamos a temer? Si vamos en el nombre del que tiene toda potestad, toda autoridad. No temas a los hombres, teme a Dios. Y recuerda el poder que está obrando en ti, que es el mismo que estaba obrando en Pedro y que ha obrado en los cristianos a lo largo de todo el tiempo. Y recuerda el mensaje que anunciamos,
que el mundo no te intimide. Anuncias un mensaje que es la verdad y un mensaje que es poderoso para salvar. Así que no te intimide el mundo y sus doctrinas y sus mentiras, porque anunciamos el mensaje del Evangelio que es poderoso para salvar. Así que en base a esto, sé fiel, obediente y pide al Espíritu que obre en ti tal transformación que tu vida sea para la gloria de aquel que te salvó. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este Evangelio precioso, por esta palabra, Señor, que tú nos has dejado revelada en la que vemos una vez más cuán maravilloso es nuestro Señor Jesucristo y cuán maravillosa es la obra que tú has llevado a cabo. Señor, pon en nosotros la valentía, el denuedo, que tu Espíritu Santo nos llenes, Señor, llénanos de tu Espíritu para que nuestras vidas sean poderosas en ti, Señor, que den testimonio fiel de ti y que hablemos con esa certeza de que tu palabra es verdad, Señor. Trae tu salvación, Señor, en esta mañana. Aquellos que hoy han rechazado esta piedra como insignificante, como algo sin valor, que puedan rendirse a tus pies, que puedan encontrar perdón y salvación, puedan precisamente ver que esta piedra es preciosa y puedan experimentar el perdón, la vida. Señor, tú eres poderoso para salvar. Por eso, Señor, que tu Espíritu se mueva y haga tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús.